Primera de Timoteo 1:16. 1:16 es el versículo al que vamos a hacer referencia y vamos a terminar con eso, con el capítulo 1. No creo que hay mucho que agregar. Entonces vamos a tocar solamente este versículo que dice así la palabra: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Bueno, vemos acá la palabra, como lo hice. Justamente fui recibido a misericordia. Y dice, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. Y esto es lo que vamos a destacar, justamente una transformación, un buen testimonio, para ejemplo, dice. Y esa es la palabra notable en este versículo, para poder mostrar, dice, de alguna manera, el poder de Dios en mí. Entonces, para ser ejemplo, lo eligió a Pablo. Vemos que hay una vida pasada de perseguidor de la iglesia, una vida turbia, una vida en enemistad con la cruz de Cristo, perseguidor del nombre de Jesucristo, como lo veníamos tocando, pero ahora ya estaba predicando al Cristo. Y vemos acá que hay un ejemplo de transformación, un testimonio que lleva a creer en Jesucristo. En este caso, ¿por qué? Porque hay una transformación y muchos entendamos que necesitan ver para creer. En el caso de Tomás, que está en Juan 20:25, Tomás el incrédulo, cuando dice, justamente él dice, si no metiere la mano en su costado, no creeré. Entonces vemos que se le aparece después de 8 días Jesucristo. Se habla de un nuevo nacimiento, el 8, nueva creación, ustedes saben. Entonces vemos que lo lleva a creer cuando mete la mano en su costado. Ahí le da el testimonio a Jesucristo, y entonces así también en nuestra misma vida el Señor quiere cumplir su propósito, quiere transformar nuestra vida para que otros también que están viendo nuestro proceder o nuestro actuar o nuestro seguir este camino también puedan creer, porque si no, no van a creer. Y entonces esto me llevaba a Santiago, escuchen, Santiago 2:17. Santiago 2:17 y 18. Siempre, las palabras o confesar nuestra fe en el Señor Jesús tiene que ir acompañado del testimonio, para que algunos tal vez puedan creer. Hay algunos que sin testimonio se convencen, pero otros requieren el testimonio, piden el testimonio o observan nuestra vida para poder saber si es verdad ese poder o esa palabra de la cual hablamos, de ese Dios que predicamos. Amén. Santiago 2:17 dice así: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea, muerta. ¿Qué clase de fe vamos a decir que predicamos si no hay obra en nosotros, no hay una transformación? Eso habla de la obra, un cambio de vida. Entonces, esa fe es muerta en sí misma, no existe. Y como dice acá la palabra, pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces siempre va a requerir el testimonio. Siempre va a requerir nuestra fe ir acompañado de las obras. Porque acá Santiago le dice, esto se lo dice a los judíos, por supuesto, que le dice, usted dice que tienen fe en Dios, pero no están teniendo obra. Yo tengo una obra de fe, una transformación en mi vida, por lo tanto, en mis obras te estoy mostrando mi fe. Entonces, vemos que así también tiene que haber una transformación en nuestra vida para que puedan creer los que están mirando nuestra vida, los que están escuchando la palabra de parte de nuestra boca. Cuando predicamos a Jesucristo tiene que haber una transformación, sí o sí, para que justamente vean el poder de Dios en nuestra vida. Y como dice acá Pablo, para ejemplos de lo que habían de creer para vida eterna. Y los que van a creer siempre van a mirar primero. Van a ver si hay transformación, si hay un cambio de vida. Y justamente nosotros, para eso nos tenemos que humillar siempre, para que vayan renovando
el Señor su poder vaya cambiando totalmente, porque primero parcialmente nos cambia, en parcialidad, un cambio muy chiquito, pero después el cambio se va haciendo notable en nuestro hablar, en nuestra conducta, en nuestros testimonios, que podemos contar varias cosas de transformación, de cómo actuó el poder de Dios en nosotros. Y eso es lo que quieren escuchar, si ese poder tal del cual predicamos hizo efecto en tu vida. Y dice acá la palabra, en Gálatas 1, 21 al 24. Gálatas 1, 21 al 24. Dice la palabra: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Vemos acá la palabra, la transformación que trae, justamente la gloria para de Dios. Vemos a quién exaltaban, a Dios, porque vieron una transformación en Pablo. Pablo, como decía, era perseguidor de la iglesia, pero no lo conocían de vista, pero oían decir: aquel que perseguía ahora predica el camino de la fe. Entonces dice que se regocijaban y daban gloria a Dios por esto, por la transformación. Y cuando no hay transformación, ¿qué va a haber? Va a haber blasfemia. Porque van a decir: ¿qué clase de cristiano es? Mira, predica la palabra, predica del amor y maltrata a la gente. Habla mal a la gente. Entonces vemos que justamente tienen que ir los dos de la mano. Yo predico, porque muchas veces nos excusamos en decir: el hombre no es perfecto. Sí, no es perfecto, va a haber una transformación, pero también yo me tengo que esforzar para que esa manera de conducirme en el pasado vaya cambiando. Entonces vean ese proceso en mí, que hay una transformación. Yo no puedo estar estancado en una clase de pecado, porque eso va a traer blasfemia en el camino. Nunca cambia, predica hace tantos años, mirá que dice que Dios tiene poder, pero yo no veo la transformación. Justamente esto es lo que va a utilizar el enemigo en cada mente para que blasfemen contra el camino, para que no crean y para que no hayan salvación. Pero acá Pablo dice que predicaba la palabra del Señor y glorificaban a Dios en mí. ¿Por qué? Porque hubo una transformación. Entonces, mediante la vida de Pablo, justamente daban la gloria. Y así creo que cada uno, cuando somos transformados, entonces van a hablar bien de Dios. ¿Tiene poder para transformar? Sí, porque se van a fijar en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar. Y vuelvo a repetir, es verdad que podemos tener defectos, pero también debemos humillarnos para que pueda transformar esas áreas que son defectos, y entonces ya no excusarnos de que decimos: todos tenemos defectos, es verdad, pero que se note cada vez menos. Y miren lo que me pasó una vez a mí, ¿no? En el trabajo. En el trabajo tenía un compañero y él sabía que ella estaba yendo a la iglesia. Empecé a ir, empecé a escuchar, yo le hablaba de la palabra. Y me decía el muchacho, llevando una vida mundana, me dice: pero Javi, me dice, a ver, pero vos, dice, ¿de qué te tiene que cambiar? No te tiene que cambiar de nada Dios, dice, porque vos sos una buena persona. A ver, en su medida, o sea, un cambio chiquito es lo que van a ver ellos como notable. A eso es lo que voy. Es verdad que yo sabía los defectos internos que tenía, pero yo me cuidaba. O sea, en mi testimonio, en mi mala conducta, en mi mal hablar, para que no salga para afuera. Es verdad que internamente me faltaba, pero para la medida de ellos, a lo que entienden ellos lo que es una mala persona, también había una transformación, porque ya era diferente a otras clases de personas, hablaba diferente. Entonces, a ver, ellos lo veían como una buena persona. Entonces, así también nuestra vida, un pequeño cambio en todas las áreas es lo que va a marcar la diferencia con los impíos. Después Dios nos va a pedir profundidad, pero ya es un ojo, cuando digo Dios, es un ojo ya más clínico, más avesado, o un ojo más instruido en la palabra. Va a haber defectos, pero las personas de afuera nos van a ver como buenas personas por nuestro actuar. Entonces, el testimonio puede ser también para los creyentes, pero mucho más vale para el impío, porque eso detiene la salvación
o por mediante nuestros testimonios van a venir a la conversión. El testimonio, yo siempre digo, siempre es más valorable para las personas de afuera, el testimonio. Y cuando digo testimonio estoy hablando de cosas grandes, de pecados grandes, porque hay cosas que no son pecados para ellos. A ver, nosotros podemos discernir, a ver, la pérdida de tiempo es pecado si no vamos a la plaza, como muchas veces se decía, ¿no? Pero para ellos no tiene nada de malo eso, es un descanso. A ver, no, nosotros tomamos muchas cosas como pecado, por ejemplo, a ver, un día que se nos pase sin venir a la iglesia, decía, mirá, pero ellos no lo toman así. Ellos lo toman como que, bueno, te tomaste un descanso si todos los días vas. Entonces, ahí justamente, en esas grandes cosas, nos pide una transformación. Porque ellos no se van a fijar, hoy no viniste a la oración, hoy te dormiste en la oración, hoy te dormiste en la palabra, hoy estuviste contendedor. No, esas cosas no se fijan porque, por ejemplo, en la contienda ellos que van a decir, fue una pregunta. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, el testimonio chiquitito así y siempre para lo de afuera va a ser un gran cambio. ¿Tenemos que cambiar grandes cosas? Sí, pero nosotros mismos nos vamos a dar cuenta por la palabra. Entonces, bueno, en esto tenemos que meditar. ¿Cómo nos va transformando el Señor? ¿Cómo va haciendo la obra? ¿Cómo van rompiendo cadenas? Y bueno, eso es lo que va a mirar la persona de afuera. Sabemos que tenemos que cambiar mucho en nuestras actitudes, en nuestra conducta, en nuestra forma de trato con la gente, pero para las personas de afuera ya es un gran cambio. Vos conocés tu manera de ser, tu impaciencia, sí, pero vos te tenés que humillar y para que transforme más, porque después del testimonio pasa ya del cambio interno y que en ese cambio interno yo descanso. Entonces, a ver, justamente me venía a memoria lo que, no sé si se dijo esta mañana o cuándo, quién lo dijo, pero cuando se habla de lo que es bueno y lo que es malo, entre comillas lo podemos tomar eso. ¿Por qué? Porque digo, es verdad que la profundidad en la palabra se conoce por el mismo conocimiento de la palabra que nos da discernimiento. Pero también hay otra cosa. Los impíos también disciernen lo que es bueno y lo que es malo, naturalmente, ¿no? Muchas cosas sí, porque todo, como contaba una vez, está, según los conceptos o los parámetros de la Biblia, también se maneja el mundo. Esos mismos parámetros de conocimiento. A ver, la palabra dice, y no recuerdo bien a dónde está el versículo, pero que los impíos o los incrédulos por naturaleza saben lo que es bueno. Entonces, por naturaleza saben o tienen un cierto discernimiento. Todo el mundo sabe y no hace falta un conocimiento bíblico para decir, agarraste y maltrataste a una criatura, por ejemplo. Eso sin la palabra yo creo que lo discierno. O tenés una discusión, una furia con tu hermano. Eso sin conocer la palabra sabés que está mal, no hace falta un conocimiento de la palabra. Y entonces en eso nos apunta que nosotros tenemos que tener esa transformación, nos vamos humillando, vamos pidiendo perdón, vamos alimentando nuestra alma para que se habitúe según la palabra de Dios. Entonces va a lograr esa obediencia, va a llevar nuestra conciencia o nuestra mente a la obediencia a Cristo, como dice en 2 Corintios 10:4, para poder cumplir todo lo que la palabra dice. Y esto es lo que va a traer la gloria para Dios. Y dice acá la palabra en Hechos 9, 19 al 22. Hechos 9, 19 al 22. Dice así la palabra. Acá también Pablo relata su transformación y dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas
diciendo que este era el Hijo de Dios, e invocaba el nombre, y a eso, dice, no sé si tengo bien escrito, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Vemos acá la pregunta. ¿Cómo se preguntaban? ¿No es este el que asolaba la iglesia, que invocaban este nombre, dice? El que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos a los principales sacerdotes. Pero Saulo se esforzaba y confundía a los judíos. Más se esforzaba. Vemos acá la palabra, que estaban observando su conducta, estaban mirando. No era el que asolaba, el que perseguía a los creyentes, a los cristianos, asolaba, destruía las iglesias, pero él dice que se esforzaba más, y esto confundía a los judíos. Es verdad que hay gente que no se va a convencer fácilmente. Él dice, sí, ahora estoy yendo a una iglesia y cambié, sino que va a querer ver tu conducta, pero va a sospechar, porque muchas veces la gente tiene esa mala sospecha, como dice la palabra, y va a decir, algo raro debe traer entre sus manos. Hay algo raro que no encaja. Entonces te van a buscar siempre, o te van a observar la conducta. Pero ahí es cuando tenés que humillarte por el testimonio, como hizo Pablo. Dice que se esforzaba más y más. Entonces esforzarte, como dice la palabra, tú puedes. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, esforzarte en el camino, esforzarte en la humillación, en el conocimiento de la palabra, en la oración, para que pueda ser transformada tu vida, porque van a observar. Entonces van a observar con duda, porque no conocen muchas veces la palabra, no conocen la manera de proceder del cristiano, del Hijo de Dios, porque no tienen un conocimiento profundo de la palabra. Tal vez oyeron así nomás por arriba, pero van a observar tu conducta. A ver, ¿es tal el cambio o se está haciendo? ¿Está fingiendo? Entonces eso es lo que quieren ver, que no sea solamente un fingimiento. Y el fingimiento a la larga salta, ¿no? Porque uno no puede simular todo el tiempo. Entonces dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces así también, lo que abunda en mi corazón va a saltar como testimonio. Entonces voy a poder fingir un tiempo, pero no lo voy a poder hacer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque va a saltar al final lo que soy. Eso es lo que va a dominar en mí, porque a lo que está acostumbrado mi vida, mi alma, y como dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, si yo quiero guardar testimonio, yo no me debo esforzar en tener una conducta en sí, entre comillas lo digo esto, esforzarme, sino que está la prudencia, pero también está la humillación, para que sea natural, para que yo pueda hablar naturalmente de la palabra. Porque si no, es como una vez me pasó que estaban en la mesa, estaban compartiendo estudiantes de la escuela bíblica, y había un cursillo, y había gente que cada tanto asiste a los cursillos, y a ver, estaban hablando en la mesa cosas mundanales, pero sabían con quién hablar, con las hermanas o hermanos que tenían un conocimiento espiritual más elevado. Hablaban cosas espirituales, pero entre carnales se iban preguntando por una cosa, ¿cómo salió la selección? Así, iban hablando cosas que, por ejemplo, no se habla en un ambiente, al menos cristiano, al menos el que se jacta de espiritual. Entonces estaban hablando, pero por lo bajo. Entonces trataban de guardar una conducta, pero eso salta, y yo lo iba escuchando, iba observando, porque también como yo era carnal, entonces hablaban delante de mí con confianza, pero despacito, que no escuchen los espirituales. Pero eso es un fingimiento que a la larga no van a traer los resultados, ¿no? El árbol dice que se conoce por su fruto, y muchas veces no tenemos los resultados. ¿Por qué? Porque estamos fingiendo, tal vez. Entonces ahí es cuando pide verdadera cruz, verdadera humillación, para que pueda haber una transformación, y para que pueda confundir a esta gente, o por lo menos no se ve mal de testimonio, o por lo menos que lleguen al camino del Señor. Cuando haya una transformación verdadera. Y dice acá también la palabra en Juan 9:5. Juan 9:5 dice esto, la palabra. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesucristo, luz soy del mundo.
¿Y luz para quién? Para los ciegos. ¿Por qué? Porque acá justamente habla de la transformación de un ciego. Y escuchen lo que dice. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con los dedos los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Vemos acá la palabra? Regresó viendo. Vemos acá la palabra, como dice, escupió en el lodo, ¿no? Hizo barro, lo untó. Y esto tiene toda una figura acá, una simbología que está mostrando cómo el Hijo de Dios vino a morar al alma del hombre. Entonces, vemos como dice, Dios con nosotros, Emmanuel es Dios con nosotros. Entonces, cuando aceptamos al Cristo, entra la presencia de Dios, viene a morar con nosotros, viene a morar nuestra alma. Entonces, el barro representa nuestra alma cuando está llena de pecado. Pero esa saliva representa la misma presencia de Dios. Como vemos en el Antiguo Testamento, en Génesis, dice que sopló aliento de vida. Entonces, pone su presencia en nuestra vida. Entonces, eso es lo que va transformando para nosotros nuestra vida. Recibimos al Cristo, entonces recibimos su esencia y va transformando. Esto es simplemente para que puedan tener en cuenta esto, pero yo no voy a esto, sino que a lo que voy, que le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y dice, entonces fue y se lavó y regresó viendo. Entonces acá lo que muestra es que la obediencia, hermano, es lo que trae bendición. La vista lo voy a poner como bendición, porque la vista es lo que saca nuestra ceguera. La ceguera significa dependencia, significa una vida de limosnero, significa una vida llena de necesidad, y vemos que la vista significa discernir, significa tener conocimiento, discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces vemos que todo esto significa la vista, para poder actuar, proceder bien. Pero a lo que destacamos acá, que vamos a tomarlo como bendición, porque él necesitaba justamente la vista para ya no tener dependencia, y dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Y dice que regresó viendo, él fue. Entonces así también cuando obedecemos la palabra, cuando nos vamos humillando, lo que va a traer es esa bendición que en tanto necesitamos. Y dice acá la palabra, entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Vemos cómo lo reconocieron. No es este. O sea, conocían su vida pasada y veían un parecido físico, pero no estaban seguros. ¿Cómo puede ser un ciego que ahora esté viendo? Y como cuando sanó a un ciego también, el Señor, y dice que entró a la sinagoga y le preguntan los fariseos, y dice, jamás se ha escuchado que un ciego recobre la vista. Vemos los primeros milagros es devolverle la vista. Y en este caso un ciego de nacimiento, y dice acá la palabra 9:9. Unos decían, él es, otros, a él se parece. Y dice, él decía, yo soy. Vemos como confirma la bendición, confirma que era el ciego, pero ya no es ciego. Hoy no es ciego. Entonces ahí está la transformación. Como dice Pablo, primeramente lo hizo a mí para ejemplos de los que habían de creer. Entonces siempre el Señor quiere transformar. Y este es el referente también, este ciego, el referente del poder de Dios. Entonces ven la transformación. Entonces otros lo están mirando, están observando esa vida, están observando esa conducta, y vemos que decía él, yo soy. Confirma, era ciego, pero ahora ya veo. Entonces era de esta manera una persona mala, pero hoy estoy transformada. Hoy soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. Entonces antes, como dice mucho, era borracho, vicioso, hoy estoy predicando la palabra de Dios. Entonces muestra una transformación, y así en diferentes áreas. No hace falta llegar a los extremos. Muchas veces tenemos pequeñas derrotas, pequeñas cosas que tenemos que cambiar, que sabemos internamente que las tenemos, que somos caprichosos, que tenemos mal humor, y esas cosas nos hacen sufrir y destruyen hasta muchas veces el matrimonio. Trae un desgaste en la relación matrimonial, la relación entre familias, porque cuando uno es malhumorado, trae la discusión de los pleitos, y uno,
sin querer va desintegrando a la familia. Los chicos crecen con rencores y el día que crecieron se te fueron porque no quieren vivir en una casa con un padre o una madre gruñona. ¿Por qué? Porque todos los días es discusión, todos los días es pelea. Entonces, a ver, ¿quién no tiene mal humor? Diría. Pero cuando ya es constante, cuando sobrepasa los límites, justamente para esto está el poder de Dios. Y mirá que estoy hablando de mal humor simplemente, que muchos no lo toman por grave. Pero bueno, cualquiera puede aguantar. No se puede aguantar todo el tiempo. Ya te trae nervio, te trae pelea y puede ir más allá, ¿no? Y entonces eso trae destrucción familiar. Trae odio, rencores por el maltrato, trae, a la familia mismo, a los hijos mismos, afecta emocionalmente y por lo tanto muchos chicos crecen con inseguridades. No pueden decidir, no se pueden manejar por sí solos porque son personas con baja autoestima. Entonces, ¿por qué? Por el maltrato. Y es algo, parece pequeño, pero es grave ante los ojos de Dios. Entonces, ese mal humor lo va a cambiar cuando entra la presencia del Señor. ¿No dice la palabra que Él es gozo? Que Él es paz, es tranquilidad, es paciencia, es benignidad. Entonces, cuando entra la presencia de Dios, sale afuera todo lo otro. Y como dice acá la palabra, en el 9:10, y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Y acá viene la pregunta, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Después de confirmar que era el ciego. Y él respondió y les dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, untó mis ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Esa es la respuesta. Ahí se presenta el predicar, el dar testimonio. Porque por mi testimonio lo que va a venir por consecuencias, ¿qué son? Las preguntas. ¿Cómo fue que te transformaste? ¿Cuándo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Qué hiciste para cambiar? Mirá que era un desastre. Mirá que la verdad que a vos como persona nadie te bancaba, nadie te quería. Pero te veo cambiado. Entonces, ¿cómo hiciste? Y ahí viene justamente la respuesta, el predicar del cómo hicimos. Que el poder de Cristo nos transformó. Y esto es lo que refleja Pablo, un antes y un después. Hay una canción muy linda, que la escucho siempre en portugués, que habla de una transformación. Yo, dice en un tiempo pasado, yo era como Pedro, y que en las horas más difíciles lo negué. Y yo era un Judas, dice, que traicionaba a quien me amaba. Y así va hablando de las transformaciones. Antes, dice, era Saulo, mas ahora soy Pablo. Y va contando las transformaciones, cómo Pedro fue transformado, cómo Pablo fue transformado y cómo tenía una nueva vida. Y entonces así también quiere transformar nuestra vida, quiere llevar esa transformación para ejemplo de los que van a creer más adelante, los que van a ver testimonio cuando le contamos, que haya un cambio real en nuestra vida, que pueda haber un ejemplo de vida, que pueda haber una persona diferente en nosotros. Y como dice acá la palabra, en Hechos 3:6, Hechos 3:6, dice así la palabra, mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, este pasaje que se leyó en estos días, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Vemos lo que hace el poder de Dios a este mendigo que pedía en el templo, a las puertas del templo de la Hermosa, como dice acá, y dice en el 9, y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. Lo vio andar y alabar a Dios, lo vio caminar, lo vio transformado. A uno que estaba lisiado, que estaba pidiendo un limosnero, lo vio andar y alabando al Señor, porque antes pedía una moneda, pero ahora estaba alabando al Señor. Estaba glorificando a Dios, estaba dando el testimonio del poder de Dios. Y como dice acá en el 10, y reconocieron que era Él mismo que se sentaba a la puerta del templo de la Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido.
supieron de quién se trataba, sabían que era el ciego, sabían, pero ahora ya estaba transformado, ahora ya caminaba. Entonces esa dependencia se transformó en alabanza a Dios. Entonces vemos que nosotros también tenemos una dependencia, y esa dependencia hablo de necesidad de transformación, pero cuando hay transformación, entonces va a haber una vida diferente. Entonces, primeramente va a traer también alabanza de nosotros, pero no solamente alabanza de nosotros, sino las personas que están observando, los que están mirando, y vemos que ese era el limonero, pero ahora mirá, está diferente. Entonces así, en cada uno quiere transformar ese poder de Dios para que seamos ejemplo para otros que van a llegar al camino, otros que requieren el testimonio de nuestra vida. Y dice en Filipenses 2:14 y 15, Filipenses 2:14 y 15, dice así la palabra de Dios: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vemos acá la palabra luminares en el mundo, luces en medio de una generación oscura, un mundo oscuro, porque están en la oscuridad, sin la palabra, sin la guía. Y nosotros, cuando nos humillamos, ¿qué tenemos? La luz de Cristo en nosotros. Entonces eso es lo que va a reflejar nuestra vida, y es la única guía que van a tener para llegar a Jesucristo, la luz verdadera. Nosotros vamos a reflejar lo que tenemos adentro, la luz de Jesucristo, porque la luz es de Cristo. Pero usted dice, ustedes van a reflejar esa luz, ustedes van a ser luminares, y tienen que ser luminares en este mundo, una generación oscura, una generación perdida. Y si la gente quiere salir de esa oscuridad, de ese imposible, de ese encierro, del sufrimiento, del pecado, justamente lo que tiene que tener son referentes, la guía. ¿Dónde está la salida? Bueno, mi vida tiene que reflejar la luz de Dios para llevarlo a la luz, para guiarlos a la luz, guiarlos al arrepentimiento, mostrarles por mi testimonio, porque por mi testimonio, como decían los pasajes anteriores, van a preguntar el por qué, el cómo fue que recobró la vista este ciego. Entonces, ¿cómo fue la transformación? ¿Qué sucedió? Te veo cambiado, de otra manera. Entonces, las personas quieren ser transformadas, quieren el mismo espíritu que mora en vos, la transformación. La persona diferente también la quiere sentir, porque todos tenemos en nuestra vida oscuridades. Hay oscuridad en todo el mundo, y si no está la palabra no van a tener referentes. Si no hay prédica no va a haber referentes. Si no hay testimonio no van a ver la salida, porque es lo primero que se van a fijar en el testimonio. Porque si no, si ven toda oscuridad en tu vida, no te van a preguntar nunca, porque sos igual a otras personas. Entonces estás practicando religión, pero si la religión no te transformó, entonces van a decir, se van a molestar en preguntar, porque sos igual que ellos, no tenés la salida. Entonces, ¿para qué? Como dice, un ciego guía a otro ciego, ¿para qué voy a preguntar a un ciego? Entonces, vemos que así habla del testimonio la palabra. Y dice en Mateo, finalmente, Mateo 5, 14, 15 y 16. Mateo 5, 14, 15 y 16. Dice así la palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Es imposible que una ciudad que está en altura, no se vea. Entonces, vemos que así también nos enseñan este ejemplo. Cuando estamos en la altura, que se refiere a la presencia de Dios, es imposible que no se vea el cambio. Cuando estamos en presencia de Dios, cuando hay un corazón transformado, cuando hay un corazón en comunión, cuando hay un corazón que tiene relación con Dios, que se va humillando, hay una transformación, es imposible que se esconda ese cambio. Va a haber una transformación, se va a ver algo diferente. Entonces dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes van a reflejar la luz que está en mí, que yo soy la luz verdadera, yo soy la luz del mundo. Entonces, si usted tiene la presencia de Dios, eso es lo que van a transformar, se van a reflejar, van a mostrar. Entonces, esto, si está en una altura como una ciudad, si estoy en la altura, en la presencia de Dios, es imposible que no se vea. Una ciudad que está en un monte se va a ver.
porque lo primero que se ve en la altura es la montaña, entonces uno va a ver levantando la vista. Estando en un llano es difícil que se vea a la distancia, pero en la altura sí, y se va a ver. Y como dice acá la palabra, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud, ustedes recuerdan siempre, que era el cajoncito ese, que era una medida, un almud, por ejemplo, un instrumento de medida, un almud de papa. Entonces era un cajoncito más o menos de este tamaño, y era un instrumento de medida para poder vender en ese tiempo. Y bueno, dice acá, no se pone debajo de un baúl, vamos a decirlo así, la luz. No es el propósito. Y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, sobre la altura. Eso está diciendo. Y alumbra a todos los que están en casa. Entonces siempre el estar en la altura es lo que va a reflejar la luz para todos. Entonces cuando mi alma está en comunión con Dios, cuando me voy humillando, cuando Dios va transformando, voy a estar en la altura, en la presencia de Dios, y voy a ser referente, porque muchos van a querer ser como yo o como vos cuando estás en la presencia de Dios, una persona paciente, tranquila, amorosa, de buen trato. Eso es lo que van a valorar. Una persona agradable. Hay personas que son así naturalmente, pero digo, a los que han sido transformados espiritualmente, vamos a decirlo la verdad, da gusto estar con una persona amorosa, una persona de buen trato. Podés estar horas que no te cansás de estar con esa persona porque es agradable con el trato. No es seco, no es corto, no es parco, no es áspero con el trato. Entonces, siempre con una persona amorosa vas a estar bien. Vas a querer estar mayor tiempo. Una persona, por ejemplo, que viene, me pasó, personas que tienen un buen trato y vienen y te sirven bien y te tratan bien y te abrazan y te sonríen. Son personas con las que querés pasar horas, todo el día. No te cansás de su presencia, no te cansás de verla, querés estar todos los días, querés compartir todos los días y bueno, pero por lo contrario, una persona amargada, una persona con trato parco, hosco, vamos a decir maltrato, áspera, no vas a querer estar. No te va a traer buen recuerdo. Para eso justamente una persona que en su rostro todo el día refleja amargura, ¿te vas a querer sentar a hablar? No, ni lo vas a querer ver, no lo vas a recordar. Bien, vas a recordar siempre las personas que tienen un buen trato, que tienen una sonrisa siempre en el rostro y que te hablan bien y te tratan bien. Entonces, así también vemos que esa misma luz de Dios, por eso está mostrando el carácter de Dios en esto, es lo que justamente pueden alumbrar a todos los que están en casa. Entonces, que todo eso se vea. Yo estoy en la presencia de Dios y ¿qué van a ver en mí? La luz de Dios. Y eso se ve en mi testimonio, en el trato, en la manera de conducirme, en la manera de hablar, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que, bueno, yo no soy una persona, voy a decirlo así, amorosa en sí. Pero siempre con las personas de afuera, me tocó en los tratos, cuando hacía los cursos, siempre lo que yo tenía era un buen trato y me presento siempre con una sonrisa. Y cuando entro con una sonrisa, ¿qué hace, capo? Y lo abrazo, todo bien. Y me tocó con unos chicos jóvenes, particularmente que me decían cuando estábamos haciendo un cortometraje, dice, me encanta el ambiente, el trato. Y lo que hacían conmigo eran sin honorario, no se pagaba. Pero en cambio ellos participaron en otros lugares que les pagaban, pero no tenían el mismo trato. Dice, prefiero trabajar gratis así, decían los chicos, porque me hace sentir bien, es increíble, la verdad que me encanta trabajar con vos. Por ejemplo, me decía una chica, yo trabajé con Charlie Palermo y otros también lo conocían, un director, y nos trataban re mal, está bien, teníamos la plata, nos pagaban, pero el ambiente era feo, era un maltrato, y entonces no le gustaba. Pero yo tenía eso de tratar bien a la gente con una sonrisa, siempre estar contento, y eso es lo que les atraía de mí,
y lo que producía un buen ambiente. Entonces, así también, hermanos, cuando vemos por estos ejemplos, cuando hay una transformación, eso es lo que va a reflejarse para todo. Y ahí va a surgir un buen ambiente en la transformación. Esto va a traer gloria para Dios, como dice la palabra. Y en el 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vemos acá la palabra, para que vean vuestras buenas obras. Y las buenas obras, o sea, la luz, son las buenas obras. Eso es lo que tenemos que reflejar. La luz de Dios son las buenas obras. El buen proceder, el buen trato, el buen hablar, el buen actuar. Eso que muchas veces nos cuesta tanto. No, y bueno, vos tenés que humillar, tenés que tomar la cruz. No es así. O sea, sí tengo que tomar la cruz, pero todo el tiempo no puede ser así. Porque si no es un trato entre impíos. Es un ambiente mundano ya cuando estamos tratando mal todo el tiempo estamos amargados. Bueno, vos tenés que tomar la cruz. ¿Sabés la cruz? Sí. En un momento debe ser así, pero no debe ser una constante, una forma de vivir, porque eso trae desgaste. ¿Y cómo se van a reflejar? El día que se vaya uno enojado, ¿cómo se va a acordar de vos? ¿Bien o mal? No, siempre estaba amargado, amargada, siempre con cara de... Ustedes saben lo que se dice. Entonces, no, ahí me trataban mal. Entonces, no, tampoco sirve eso. Si se va, que no sea por causa nuestra. Se va por decisiones, por su pecado, pero yo tengo que ser testimonio. Y esa luz se tiene que reflejar en mí, como dice acá la palabra, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es lo que va a traer gloria para Dios, que van a hablar bien. Muchas personas se fueron realmente en un tiempo enojados. Y yo meditando en mi condición, meditando en las condiciones de muchos, y el mal actuar, mucha carnalidad, mucha pelea, mucha murmuración, mucha discusión, digo que sí, que fuimos de tropiezo. Hubo tropiezo para las almas, pero ya tengo el conocimiento, tengo la cruz y debo cambiar. Hoy ya no debo ser así, debo tener otra clase de trato. No, pero vos sabés la palabra, ya tenés que tomar la cruz, no esperé buen trato. ¿Qué voy a esperar de mis hermanos cristianos? Voy a esperar una transformación. Si la palabra actúa poderosamente en mí y en vos, tiene que haber una transformación. No nos podemos excusar de eso. Entonces, ahí es cuando yo tengo que meditar mi condición. ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Soy de tropiezo? ¿Soy de luz o de mal testimonio? Y Pablo lo dijo bien, para ejemplo de los que habían de creer. ¿Cómo querés que crean si no ven nada en vos? No ven una transformación. Entonces van a observar. Es verdad, los nuevos muchas veces no ven, porque por ahí nos portamos bien en ese momento. Pero hay personas, como leímos los versículos siguientes, ¿no es este el que asolaba a la iglesia? Y va a empezar a observar. Y entonces a eso no podemos ser de tropiezo, no nos podemos dar el gusto. Y no podemos andar fingiendo por la vida. Tiene que haber una transformación, porque en un momento va a saltar, los pecados saltan, afloran, y eso es lo que lleva a tropiezo, al apartarse, porque ustedes saben que a este lugar muchas visitas vienen y se quedan muchas veces a comer, horas, y cuando se produce una tensión, una discusión en la mesa, ya están observando, están calculando, están meditando. La primera van a decir, y bueno, tal vez un desliz. La segunda ya van a mirar con desconfianza. La tercera ya son mal testimonio y la cuarta se fueron. Ya no están más en este lugar porque no están viendo la luz de Dios de la que predicamos. La palabra de la cruz tiene poder y estoy actuando de otra manera. Por eso habla de un testimonio. Bueno, hasta acá la palabra, ¿ven?